¿Y si una ciudad legendaria, conocida como la Atlántida de las Arenas, no fuera solo un mito? Una civilización de gigantes con fuerza sobrehumana, desaparecida bajo las dunas del desierto, podría guardar secretos capaces de reescribir la historia de la humanidad. Prepárate para un viaje fascinante que conecta leyendas antiguas con descubrimientos científicos. ¿Qué está enterrado bajo el desierto? ¿Y si el próximo hallazgo fuera algo que cambiara todo lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad? En el otoño de 1930, el renombrado explorador británico Bertram Thomas emprendió uno de sus viajes más audaces. Buscaba ser el primer europeo en cruzar el inhóspito desierto de Rub al-Khali, una vasta y desafiante extensión de arena conocida en inglés como Empty Quarter, barrio vacío. Este desierto colosal, que cubre cerca de 250.000 millas cuadradas y se extiende por Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, es más grande que Francia y contiene dunas de hasta 800 pies de altura, intimidando a cualquier aventurero. Sin embargo, si alguien podía enfrentarse a tal desafío, era Bertram Thomas. Eso fue lo que movió a Bertram Thomas, y tal vez esa misma determinación sea lo que nos conecta. La búsqueda de respuestas a los mayores misterios de la historia. Nacido en Somerset, Inglaterra, en 1892, Thomas acumuló experiencia en la región durante la Primera Guerra Mundial, cuando fue enviado a Mesopotamia. Forjó lazos estrechos con las poblaciones locales y llegó a ser un importante consejero político del sultán de Omán. Con profundo conocimiento sobre el territorio y sus adversidades, Thomas sabía cómo sobrevivir. Así, el 6 de octubre de 1930, partió de Salalah, en la costa de Omán, acompañado por 25 guías beduinos, iniciando su histórica travesía. Durante 59 días, Thomas desapareció por completo. Sin posibilidad de rescate en caso de que algo saliera mal, siguió adelante en total sigilo. Finalmente, el 5 de febrero de 1931, Thomas emergió en Doha, Qatar, sano y salvo, llevando un increíble tesoro científico, más de 400 muestras de historia natural, incluidas 21 especies hasta entonces desconocidas por la ciencia occidental. Durante su travesía, escuchó una historia fascinante narrada por sus guías beduinos. Una leyenda transmitida a lo largo de generaciones sobre una antigua ciudad perdida, enterrada bajo las arenas del desierto. Pero esta no era una leyenda cualquiera. Muchos creen que la ciudad perdida de Irán guarda los secretos de una civilización con poderes más allá de lo imaginable. Lo que los arqueólogos han descubierto en las arenas supera lo que cualquier leyenda podría prever. Prepárate, porque las próximas revelaciones son tan sorprendentes como inquietantes. Hay quienes afirman que esta ciudad podría ser la clave para entender el pasado de la humanidad. ¿Qué crees que encontraron bajo las arenas? Quédate hasta el final y descúbrelo. Uno de los guías describió: era una gran ciudad, como contaban nuestros antepasados, que existió en la antigüedad, rica en tesoros, con jardines de dátiles y una fortaleza de plata roja. Ahora está enterrada bajo las arenas, a unos días al norte. Aunque intrigado, Thomas no tuvo tiempo para explorar la ubicación de la ciudad durante su ardua travesía. A pesar de planear regresar para investigar la leyenda, nunca logró hacerlo. Sin embargo, registró la historia en su libro Arabia Felix, que rápidamente despertó gran interés entre los europeos. Entre los fascinados por la ciudad perdida del desierto estaba T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. En cartas a sus amigos, Lawrence afirmó: estoy convencido de que los vestigios de una antigua civilización árabe
pueden encontrarse en ese desierto. Pero pocos saben que Lawrence tenía sus propias teorías sobre lo que podría estar escondido allí. Secretos tan intrigantes que creía que eran protegidos por fuerzas sobrenaturales. He sido informado por los árabes sobre los castillos en ruinas del gran rey Ad, hijo de Kinad, vistos por tribus errantes en la región. Siempre hay algo de verdad en estos cuentos árabes, dijo. Lawrence llegó a planear su propia expedición al desierto para buscar la ciudad, pero nunca tuvo oportunidad de realizarla, pues falleció trágicamente en un accidente de motocicleta en 1935. Sin embargo, antes de su muerte, bautizó a la misteriosa ciudad como la Atlántida de las Arenas, un nombre que perdura. ¿Pero sería posible que esta Atlántida de las Arenas realmente exista, esperando ser desenterrada? Curiosamente, el Corán menciona a una antigua tribu llamada Ad, localizada en la región de Irán. Esta tribu no se menciona en los textos del judaísmo ni del cristianismo, lo cual es inusual, ya que las tres religiones abrahámicas comparten historias y figuras similares, como el rey Salomón, Moisés, Noé y el diluvio. Aún así, la mención de Ad en el Corán despierta interrogantes sobre la posible existencia de Irán, una ciudad perdida, escondida bajo las arenas del desierto, esperando ser revelada al mundo. La narrativa más famosa sobre esta tribu aparece en el Corán, cuando Mahoma advierte a los incrédulos: ¿no has visto cómo tu Señor trató al pueblo de Ad, la tribu de Irán, que poseía columnas elevadas, como las cuales no fueron creadas iguales en toda la tierra? Muchos estudiosos se preguntan por qué la tribu de Irán no se menciona en otros registros, considerando que habrían construido monumentos tan grandiosos. ¿Realmente existieron? Y de ser así, ¿qué les sucedió? Para esta última pregunta, el Corán presenta una explicación impactante. Según el texto sagrado, la tribu de Irán habitó la península arábiga después del diluvio de Noé. Prosperaron, estableciendo un reino poderoso y utilizando su inmensa riqueza y habilidades para construir monumentos en lugares elevados y levantar palacios como si fueran a vivir eternamente. Confiados en su poder, dominaban cruelmente a los pueblos vecinos, como afirma el Corán. Cuando se apoderan de algo, lo hacen como tiranos. Sin embargo, el gran poder de Irán los llevó a la arrogancia. Se convirtieron en idólatras y corruptos, negándose a reconocer las señales de Dios. Como relata el Corán, ese fue el pueblo de Ad. Negaron las señales de su Señor, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de tiranos obstinados. Por ello, Alá envió al profeta Hud para advertirles e intentar devolverlos al camino correcto. Pero la tribu permaneció firme en sus malos caminos. En un intento por demostrar la veracidad de las palabras de Hud, Alá envió una sequía devastadora sobre Irán. A pesar de ello, se negaron a escuchar. En el punto culminante de la crisis, cuando Hud les imploró que se arrepintieran, ignoraron sus advertencias. Finalmente vieron una nube acercándose y creyeron que la tan esperada lluvia había llegado para salvarlos. Pero estaban equivocados. Imagina estar en una ciudad grandiosa, con monumentos magníficos y riquezas inimaginables. De repente, el cielo se oscurece, avanza una tormenta feroz y todo es devorado por la furia de las arenas. Este fue el destino de Irán, según los antiguos relatos. Pero, ¿podría suceder algo similar de nuevo, sin previo aviso? Cuando vieron el castigo como una nube densa acercándose a sus valles, dijeron alegres: «Esta es una nube que nos traerá lluvia». Pero Hud respondió: «No, es lo que ustedes apresuraron, un viento feroz que lleva un castigo doloroso». Lo que creían que era lluvia era, en realidad, una violenta tormenta de arena. El Corán describe el desenlace, y en cuanto al pueblo de Ad,
fueron destruidos por un viento feroz y amargo que Alá desató sobre ellos durante 7 noches y 8 días consecutivos, de modo que se podían ver sus cuerpos caídos como troncos de palmeras arrancadas de raíz. ¿Ves a alguno de ellos vivo? Así, la historia del pueblo de Iram llega a su fin. Su ciudad fue destruida y enterrada bajo las arenas del desierto, como si nunca hubiera existido. La gran pregunta que persiste entre los estudiosos es si esta historia sería solo una alegoría, una advertencia simbólica contra el desvío de Dios, o si realmente habría vestigios de un antiguo reino poderoso bajo las arenas de la península arábiga. Durante el siglo IX surgió en Siria una de las primeras compilaciones de historias que se convertiría en la célebre Las Mil y Una Noches. Este libro extraordinario reunió antiguos mitos y cuentos populares de Persia y el Medio Oriente. La premisa del libro es simple: un rey persa descubre la infidelidad de su esposa y la ejecuta. Después de esto, decide casarse diariamente con una nueva virgen, solo para ejecutarla a la mañana siguiente. Esto continúa hasta que se casa con Scheherazade, quien, en la noche de bodas, comienza a narrar una historia fascinante, pero deja el final en suspenso. Ansioso por la conclusión, el rey le perdona la vida. La noche siguiente, ella concluye la historia y comienza otra. Al final, el rey renuncia a matarla, y ambos viven felices para siempre. La compilación inicial del libro, en el siglo IX, se amplió a lo largo de los años, incorporando elementos de diferentes regiones y períodos. En los siglos IX y X se añadieron historias de Irak. En el siglo XIII surgieron contribuciones de Egipto y Siria. Con el tiempo, Las Mil y Una Noches se convirtió en una verdadera crónica viva de las tradiciones y leyendas del Medio Oriente. El libro finalmente llegó a Europa en 1704, inicialmente en francés. Posteriormente, con su creciente popularidad, se tradujo al inglés, alemán, italiano, holandés, danés y ruso antes del final del siglo XVIII. Hasta el día de hoy, se publica en todo el mundo, influyendo profundamente en la forma en que entendemos la historia de esa región. Dentro de la colección Las Mil y Una Noches, hay una historia fascinante que merece destacarse: la narrativa de Abdullah bin Ali Kalibah. En este relato, Abdullah parte en busca de su camello perdido en el desierto y termina descubriendo una impresionante ciudad abandonada. Él relata: desmonté de mi dromedario, calmé mi mente y entré en la ciudad. Al llegar al castillo, vi 2 portones inmensos incrustados con joyas de todos los colores: blanco, rojo, amarillo y verde. Quedé maravillado. Dentro de la ciudadela vi palacios de oro y plata adornados con piedras preciosas, perlas y cristales de varios colores. Los pisos estaban cubiertos de perlas grandes como avellanas y por bolas de almizcle, ámbar y azafrán. Las construcciones estaban hechas de ladrillos alternados de oro y plata, y los ríos fluían bajo sus techos y balcones. Árboles frutales y palmeras decoraban las calles, y pensé para mí mismo: este debe ser el paraíso prometido. Abdullah, impresionado, regresó para relatar su descubrimiento a las autoridades locales, llevando consigo perlas y otras reliquias encontradas en la ciudad. Los oficiales, atónitos y escépticos, consultaron a un experto que, al escuchar la descripción, afirmó: sí, oh comandante de los creyentes, esta es Iram de los Pilares, una ciudad nunca igualada en la historia, construida por Shaddad, hijo de Ad, el Grande. El experto entonces narró la historia de Shaddad, un poderoso rey que gobernaba vastos territorios. Shaddad, inspirado por las descripciones del paraíso en los textos antiguos, decidió crear algo similar en la tierra. Ordenó a miles de reyes y guerreros construir su visión celestial, una ciudad magnífica llamada Iram, hecha de riquezas inconmensurables.
Tras años de trabajo, la ciudad fue terminada y Shaddad partió para verla. Sin embargo, la tragedia le impidió alcanzar su sueño. Cuando quedaba solo un día de viaje, Dios envió un sonido poderoso desde los cielos que destruyó a Shaddad y a sus seguidores. El camino hacia la ciudad fue borrado y ésta permaneció perdida en las arenas del desierto. Así, Shaddad jamás disfrutó de su paraíso terrenal. Su historia, registrada en el Corán, siempre fue considerada una alegoría religiosa o ficción. Sin embargo, el descubrimiento de Abdullah parece corroborar la existencia de esta legendaria ciudad perdida. En 1964, Paolo Mattiae, arqueólogo de la Universidad de Roma, inició excavaciones en el norte de Siria, en Mardik, a unos 55 kilómetros de Alepo. En los primeros años de excavación, Mattiae y su equipo encontraron solo algunos fragmentos dispersos en el lugar, lo que los motivó a continuar. Finalmente, en 1968, ocurrió el tan esperado avance. Descubrieron una estatua dedicada a la diosa Ishtar, que contenía una inscripción antigua que decía Ibidlim, rey de Ebla. Este hallazgo fue impresionante, ya que Ebla era una ciudad mencionada en los textos de egipcios, sumerios y acadios, pero que nunca había sido identificada en la era moderna. Reconociendo la importancia del descubrimiento, Mattiae y su equipo persistieron, excavando meticulosamente a lo largo de los años. Desenterraron templos, muros, portones y otros edificios grandiosos que componían la ciudad de Ebla. Lo que ocurrió a continuación superó todos los descubrimientos anteriores. En 1974, mientras removían escombros de un antiguo palacio, el equipo encontró 42 tablillas de arcilla que parecían formar parte de un archivo. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Pronto descubrieron miles de tablillas de arcilla organizadas en estantes que habían colapsado en un incendio. Curiosamente, el fuego preservó las tablillas como si hubieran sido cocidas en un horno. Muchas aún contenían etiquetas de identificación adheridas. En total, se desenterraron cerca de 17.000 fragmentos y tablillas, revelando un vasto tesoro de información sobre Ebla y la región circundante. El contenido de las tablillas era fascinante, incluyendo detalles sobre los vecinos y socios comerciales de Ebla, como Damasco, Gaza, Biblos, Líbano y los cananeos. Ofrecieron una visión sin precedentes sobre reinos y civilizaciones, antes conocidos solo de manera limitada. Muchos consideraron este descubrimiento uno de los más significativos del siglo XX. Entre los lugares mencionados en las tablillas, uno llamó particularmente la atención: la ciudad de Hiram. Descrita como la ciudad de las torres, las tablillas parecían confirmar su existencia, mencionada en el Corán y en las 1001 noches. Hiram estaba asociada con magia negra e idolatría, corroborando relatos de sus prácticas en la literatura antigua. Por primera vez, los arqueólogos tenían evidencia concreta de su existencia. Pero si Hiram realmente existió, ¿qué ocurrió con ella? ¿Podría estar enterrada bajo las arenas? Así como Ebla fue redescubierta, ¿Hiram también podría ser encontrada? En 1948, un equipo geológico de la Petroleum Development Ltd de Omán realizó un estudio en el desierto de Rub al-Khali, en la provincia de Dhofar. Cerca del antiguo oasis de Shisr, avistaron lo que inicialmente parecía un acantilado blanco, pero que al acercarse resultó ser la pared de un fuerte en ruinas. El fuerte, situado sobre una caverna profunda, estaba rodeado de completa desolación, lo que intrigó a los geólogos sobre su pasado y su papel en un posible centro poblacional. Sin embargo, sin equipo arqueológico adecuado y más preocupados por obtener agua del pozo de Shisr,
solo registraron la existencia del fuerte y continuaron su camino. Curiosamente, Bertram Thomas, en su expedición al Rub al-Khali entre 1930 y 1931, también había observado la fortaleza en el oasis de Shiz-Er. Sus guías locales afirmaron que había sido construida por un jeque apenas unos pocos cientos de años antes. Al igual que los geólogos de 1948, Thomas registró la estructura, pero no exploró más profundamente su historia. ¿Esta fortaleza tendría realmente solo unos pocos cientos de años? ¿O sería algo mucho más antiguo? Esa duda permaneció sin respuesta durante más de 40 años, hasta que Nicholas Clapp, un escritor, cineasta y arqueólogo aficionado, entró en escena en los años 1990, cuando una idea aparentemente absurda revolucionó la arqueología de manera inesperada. Desde joven, Clapp quedó cautivado por la idea de una ciudad perdida bajo las arenas de la península arábiga, inspirado por el libro Arabia Felix de Bertram Thomas. Ya adulto, decidió que, donde Thomas había fallado al regresar a la región para encontrar la ciudad, él asumiría la misión y tendría éxito. Pero primero surgió la idea loca. A principios de los años 1980, Clapp tuvo la osadía de contactar al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, conocido por sus imágenes de radar capturadas por satélites. Hizo una pregunta inusual pero directa. Si una ciudad estuviera enterrada en el desierto, ¿sería posible detectarla con radar? Para su sorpresa, los científicos de la NASA no solo lo tomaron en serio, sino que también accedieron a probar su teoría. Durante un vuelo de radar del transbordador espacial en 1984, usaron un sistema especial para captar imágenes subsuperficiales que podrían revelar estructuras ocultas bajo la arena. Los resultados fueron sorprendentes. Las imágenes mostraron una vasta red de antiguas rutas comerciales que cruzaban el desierto y que ahora estaban cubiertas por la arena. Eran caminos que, hace mucho tiempo, servían como paso para caravanas de camellos. Para Clapp, esas rutas eran la clave para localizar una ciudad perdida. Teorizó que donde esas rutas convergieran, debían encontrarse antiguos centros de comercio. Al analizar las imágenes, notó que varias de estas rutas convergían en un punto específico, el oasis de Shiz-Er. Con este descubrimiento, Clapp reunió un equipo formado por el arqueólogo estadounidense Yuri Sarins y el explorador británico Sir Ranulph Fiennes. Juntos, se embarcaron en la búsqueda de lo que estaba escondido en ese lugar. Tan pronto como comenzaron las excavaciones, los resultados fueron reveladores. Los habitantes locales tenían razón al afirmar que la fortaleza en Shiz-Er tenía solo unos pocos siglos. Sin embargo, al investigar más a fondo, quedó evidente que la estructura había sido construida sobre los restos de algo mucho más antiguo. A medida que excavaban, el equipo desenterró los vestigios de un antiguo asentamiento que databa de hace aproximadamente 5.000 años. Si los antiguos lograron construir ciudades tan complejas, ¿qué más podrían haber hecho que aún no hemos descubierto? El siguiente hallazgo podría ofrecer respuestas sorprendentes. En el centro de este lugar encontraron una fortaleza monumental rodeada por 8 murallas de entre 3 y 4 metros de altura y 18 metros de longitud. Cada esquina de la fortaleza estaba protegida por torres enormes de 10 metros de diámetro y aproximadamente 30 metros de altura. El interior de la fortaleza reveló un complejo que probablemente servía como residencia real, centro de almacenamiento e incluso espacio administrativo de un antiguo núcleo comercial. Pero la historia de la ciudad no era solo de gloria. Continuando con sus excavaciones, los arqueólogos descubrieron la causa de su destrucción.
La ciudad había sido construida sobre una cueva de piedra caliza. Eventualmente, el peso de las construcciones provocó el colapso de la cueva, creando un enorme sumidero que engulló gran parte del asentamiento, enterrándolo para siempre. A pesar de sus esfuerzos, los arqueólogos se dieron cuenta de que partes significativas de la ciudad estaban perdidas para siempre. Esto dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó especulaciones sobre los secretos que aún podrían estar ocultos bajo las arenas. Para Nicholas Clapp, sin embargo, el objetivo se había cumplido. Él creía que el misterio estaba resuelto. Había encontrado la ciudad perdida con la que siempre soñó descubrir. En tiempos antiguos, este lugar sirvió como un vibrante centro económico, destacado por sus imponentes torres, cuya construcción parecía superar las capacidades tecnológicas de la época. Sin embargo, la ciudad fue devastada por un evento catastrófico, quedando enterrada bajo la arena. Para Clapp, este descubrimiento solo podía ser la legendaria ciudad perdida de Hiram. Ranulf Fiennes compartió esta visión y, en 1992, publicó un libro titulado Atlántida de las Arenas, afirmando que el enigma milenario había sido resuelto. Si es así, ¿qué otros tesoros o secretos podrían permanecer escondidos en las profundidades, esperando ser revelados? Estamos más cerca que nunca de desentrañar los misterios de Hiram. Pero lo que se ha descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. ¿Qué más estará oculto bajo las arenas? ¿Y si estos descubrimientos fueran solo el inicio de algo mucho mayor? Siga con nosotros para explorar lo que aún está por venir. Podrían ser las riquezas descritas en las 1001 noches o las maravillas mencionadas en el Corán como sin igual en la tierra. O algo aún más sorprendente. Avanzando al año 2004, Abdullah Al-Said, neurólogo y arqueólogo aficionado, lideraba un grupo en una exploración casual por los campos de lava de Harrat Khaibar, en Arabia Saudita, cuando encontró un muro de piedra peculiar de aproximadamente 90 centímetros de altura. Aunque lo encontró curioso, no le dio mucha importancia en ese momento. Sin embargo, en el año 2008, con la llegada de Google Earth, obtuvo una nueva perspectiva. La tecnología reveló la verdadera magnitud de las estructuras en el área, que Al-Said comenzó a llamar puertas. No eran pocas, había cientos de ellas, dispersas por una vasta región. Sorprendido, describió su reacción. Estaba atónito y no pude dormir esa noche. Era como volar como un pájaro sobre Harrat, de una estructura enigmática a otra. ¿Cómo pudimos ignorar estas construcciones durante tanto tiempo? Al-Said decidió compartir las imágenes de Google Earth con David Kennedy, arqueólogo de la Universidad de Australia Occidental y especialista en estructuras de piedra en la península arábiga. Durante una década, Kennedy investigó y documentó estas formaciones, anunciando en 2017 que se habían identificado aproximadamente 400 puertas, con dimensiones que variaban desde cientos hasta miles de metros de longitud y hasta 9 metros de grosor. En el año 2021, nuevos descubrimientos ampliaron el misterio. Los investigadores identificaron más de 1000 de estas estructuras, ahora llamadas mustatils, rectángulos en árabe, que cubrían casi 260.000 kilómetros cuadrados. Más impresionante aún, los arqueólogos las dataron en más de 7000 años de antigüedad, haciéndolas más antiguas que Stonehenge. Con cada nuevo hallazgo, el enigma se profundizaba. ¿Cuál era el propósito de estas construcciones? ¿Por qué algunas eran tan visibles mientras otras estaban casi ocultas? ¿Cómo coordinaron los antiguos pueblos la construcción en lugares tan distantes, incluyendo laderas de montañas y volcanes? Este misterio es solo uno entre muchos que han emergido en la región.
En el año 2015 se descubrió un enorme círculo de piedras en las colinas de Golán con la misma antigüedad que Stonehenge. Conocido en hebreo como la rueda de los gigantes, consiste en 5 anillos de piedras de hasta 2,5 metros de altura, formando un diámetro superior a 150 metros, casi el doble del de Stonehenge. David Kennedy observó que círculos similares se han encontrado en toda la región, compartiendo características que sugieren una conexión entre ellos. Otro ejemplo intrigante son las avenidas funerarias, descubiertas en el año 2022. Estas antiguas rutas, alineadas con monumentos funerarios, conectan oasis y pastizales a lo largo de miles de kilómetros en la península arábiga. Estas estructuras antiguas desafían explicaciones simples, evocando preguntas fascinantes sobre los pueblos y culturas que moldearon esta tierra misteriosa. Un arqueólogo que estudia la región sugiere que los vestigios arqueológicos encontrados en estas áreas tienen el potencial de transformar radicalmente nuestra comprensión de la historia antigua de Oriente Medio. Pero, ¿cómo sería esto posible? Algunos creen tener una respuesta intrigante. Para muchos, las monumentales estructuras de piedra, las ciudades enterradas y las extensas carreteras descubiertas en la península arábiga podrían estar conectadas con el misterio de la ciudad perdida de Hiram, mencionada en las páginas del Corán. En dicha obra, Hiram se describe como una poderosa civilización conocida por sus imponentes pilares y vasta influencia. Sus habitantes son retratados como individuos de fuerza descomunal, capaces de arrancar árboles con sus propias manos y esculpir casas directamente en las montañas. ¿Quién podría ser más fuerte que nosotros?, se preguntan los habitantes de Hiram en el relato. Esa supuesta fuerza gigantesca podría explicar la construcción no solo de la esplendorosa ciudad de Hiram, sino también de las imponentes estructuras y supercarreteras que atraviesan desiertos, laderas montañosas y campos de lava en la región. Curiosamente, aunque el pueblo de Hiram no es mencionado en las Biblias judía o cristiana, se asemejan a figuras descritas en el libro del Génesis, los Nefilim. Estos seres misteriosos son descritos como gigantes de fuerza extraordinaria, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Tan enormes eran los Nefilim que los humanos se consideraban como saltamontes ante sus ojos. Serían los Nefilim los mismos individuos conocidos como el pueblo de Hiram. La conexión entre estas figuras parece profundizarse aún más. En el Génesis, los Nefilim son llamados hombres poderosos de los tiempos antiguos. Por otro lado, en el Islam existen los Jinn, divinidades antiguas también conocidas como los antiguos. Al igual que los Nefilim, los Jinn eran descritos como seres que podían relacionarse con humanos, y hay relatos de que fueron ellos los responsables de construir la ciudad de Hiram. De forma intrigante, la palabra árabe antigua para pilar, como en los pilares de Hiram, también puede significar antiguo. Esto sugiere que Hiram de los pilares quizá fuera en realidad la ciudad de los antiguos y que el pueblo de Hiram podría estar asociado con los Jinn. Las gigantescas estructuras de piedra conocidas como mustatils, dispersas por la península arábiga, son llamadas por las tribus beduinas locales las obras de los antiguos. ¿Podrían estas formaciones, al igual que las supercarreteras que las conectan, ser realmente obras de esos antiguos gigantes mencionados como los Jinn, el pueblo de Hiram o los Nefilim en las tradiciones abrahámicas? Al igual que otros misterios arqueológicos que han desafiado a los escépticos e inspirado a los soñadores, quizá Hiram esté simplemente esperando el momento adecuado para revelar sus secretos. Si tú, al igual que nosotros, estás fascinado por los misterios antiguos, sigue con nosotros y explora otros contenidos intrigantes que hemos preparado para ti.
Ahora, YouTube está recomendando 2 videos que seguramente captarán tu atención y expandirán tu conocimiento. Haz clic y descubre más. Gracias por vernos y hasta la próxima.